En esta oportunidad vamos a escuchar pasajes del análisis de Jaimito desde la Plaza San Martín. El día de hoy Jaimito se ha pronunciado sobre el fallo que va a tener el día de mañana la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Ha dicho claramente Jaimito el informe de Naciones Unidas, también el fallo de la Corte Interamericana sí es vinculante, tiene carácter de ley, y si el Perú no cumple las recomendaciones, el Perú va a ser sancionado y vamos a ser bloqueado. Esto es lo que hasta el día de hoy el gobierno quiere hacer entender, que no pasa nada, pero sí pasa y ha pasado ya en el Perú. Cuando prácticamente la justicia peruana estaba dando libertad al presidente Alberto Fujimori, vino de la Corte Interamericana, salió una resolución y dijo que no podía salir libre, y el Perú tuvo que acatar, y Fujimori prácticamente no lo soltaron. Entonces, ¿cómo puede decir que no es vinculante? Entonces, aquí las cosas son claras, y la verdad que todo esto preocupa, porque este gobierno no está haciendo caso a nada, nos está llevando a una sanción y a un bloqueo por parte de los países miembros de las Naciones Unidas. Vamos a escuchar pasajes del análisis sobre este caso del politólogo Jaimito. Acá también es gratis, así te decían el APRA, el fujimorismo, Uchiski. Si allá la salud es gratuita, acá también es gratuita. Si allá una mujer que cumple 55 años tiene derecho al transporte gratuito, acá también. Así lo engañaron y lo trajeron acá. Fíjate, y ahora, ¿por qué no dicen eso? ¿Por qué no hablan de eso? Lo engañaron, porque cuando llegó el venezolano, ahora hay que pagar todo. Mejor me pongo a robar, mejor me pongo a asaltar. Eso es, mi compañero, es una cuestión netamente político. ¿Para qué? Para darle la contra a Maduro. Eso fue, porque no habla de eso la prensa, no te lo voy a decir. Y el grupo de Lima voló por los aires. ¿Y ahora de qué se quejan? ¿Ahora de qué lloran? Esos son pues estos. Porque para mentir son audaces, pero para intercambiar ideas no. Se ponen detrás de una cabina, babean, estupideces, porque abajo hay estúpidos que repiten. ¿Te das cuenta, amigo? Por eso lo hacen ellos. Diego mío, ¿alguna otra participación? Ah. Bien, ¿alguna otra participación, compañero, de repente? Sí, sí. En primer lugar, lógico pues, la prensa no te informa. ¿Qué dicen? Que la guerra es Rusia-Ucrania. Cuenta, amigo. Oiga, ¿sabías tú que Norteamérica atraviesa una crisis donde la China se la traga? Norteamérica atraviesa una crisis económica, política, social, tecnológica, comercial. La China con la nueva ruta de la seda, la China con el internet cuántico y ahora con el 6G, prácticamente lo ha molido a Norteamérica. Y Norteamérica, para salir de esa crisis, ¿qué escogió? Ucrania. ¿Por qué Ucrania? Porque Ucrania es uno de los primeros países en el mundo en la producción del grano. Ucrania tiene los hidrocarburos, el gas, el petróleo. Ucrania es uno de los primeros países en la producción de harina de trigo, tiene el maíz, las papas, pero algo más. Ucrania tiene lo más preciado, tiene el titanio, y Norteamérica no es tonto, ha apuntado a eso, el titanio. En el mundo, el primer lugar que tiene el titanio es la China, las grandes esponjas de titanio. En segundo lugar, el Japón. Tercero, Rusia. Y cuarto, Ucrania. ¿Qué es el titanio? Es la materia prima de las naves espaciales. ¿Qué te parece? O sea, Norteamérica no pone las narices así porque sí, sino porque tiene algo que ver con los recursos.
pero le salió mal. Le salió mal. ¿Por qué? Porque Zelensky, mira dónde se arrimó Norteamérica, a un fascista como Zelensky. Y Zelensky es odiado en Ucrania. Recuerda que Ucrania fue un distrito de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas, que producto de la Guerra Fría y producto de la gran transición del revisionismo como Nikita Khrushchev, prácticamente pasó a los países no alineados. Hoy en día Ucrania tiene el 85% de habitantes que son rusos. Y Zelensky no puede ver a la gente de color porque es fascista. No puede ver al judío, no puede ver al comunista que habla ruso. Esa controversia es lo que ha hecho que Norteamérica no pudo penetrar fácilmente y el pueblo ucraniano le pidió la ayuda a Rusia. Rusia no está haciendo la guerra, está apoyando al pueblo ucraniano. ¿Para qué? Para que éste pueda conquistar sus recursos. Y por eso es que las Naciones Unidas, cuando le hizo caso a Vladimir Putin, que convoque las elecciones, oiga, convocó y vio que Rusia arrasaba en más de 7 regiones y clausuró. No, porque acá Rusia va a ganar. Eso es lo que está pasando, amigo. Hoy en día ya no va más Norteamérica, porque Rusia prácticamente con el pueblo ucraniano está copando todas las regiones. Es eso. Bueno, ¿alguna otra participación, luego me dieron? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Por la red me dijeron que había algo. Sí, Jaimito, acá tengo una pregunta de Juan Enrique CR. Él dice, pregúntale a Jaime qué es comunismo ortodoxo y heterodoxo. Bien. El comunismo ortodoxo solamente se queda con Karl Marx. Y el comunismo heterodoxo es cuando el comunismo conjuga con otras ideologías. El comunismo no es ortodoxo ni heterodoxo. El comunismo es dialéctico. ¿Me dejo entender, compañero? Por eso es que una de sus fuentes del comunismo es el materialismo dialéctico y el materialismo histórico. Ahora yo pregunto, ¿alguien podrá refutar al materialismo histórico y dialéctico? Nadie en el mundo podrá renegar, podrás decir que es utópico, podrás decir que no existe, pero nunca vas a poder polemizar. Porque yo te voy a preguntar, dime, si el comunismo es utópico, entonces sus fuentes del comunismo son utópicos, su economía, su filosofía y su sociología. Y yo pregunto, ¿es utópico la economía colectiva planificada? ¿Es utópico? Porque si no hay economía colectiva, no hay capitalismo. Si no hay trabajo productivo, no hay trabajo especulativo. Entonces hay que hablar con propiedad. 2. La filosofía del comunismo. Materialismo histórico, materialismo dialéctico. Yo te pregunto, ¿es utópico el materialismo dialéctico? El materialismo dialéctico se basa en las leyes de la naturaleza. ¿Cuáles son estas leyes? La ley del cambio y el movimiento. ¿Es utópico? Dime pues dónde no hay cambio y movimiento. Dime. Entonces no hay que hablar tonterías, amigo. 2. La ley de la acción recíproca. Que nada está separado de nada. Completamente cierto. Nada está separado de nada. La tercera ley. La interacción de cuerpos opuestos. Que todo está en guerra. La paz no existe. Oiga, solamente podrá existir paz en un cuerpo fijo. ¿Existirá un cuerpo fijo? ¿Un cuerpo inmóvil? No hay pues ni orgánico ni inorgánico. Y por último, las transformaciones. Todo cuerpo está en transformación. Oye, entonces, ¿cómo me puede decir que el comunismo es utópico? No existe. Por eso te digo, aquel que diga eso, di, debate. A ver, debate. Ah, si no hay debate, no hay esclarecimiento, pues, compañero. Bien, amigo. ¿Alguna otra participación? Sí, compañeros. Jaimito, acá yo tengo otra pregunta, Jaimito. Dice de Junior Ángel Salinas. Pregunta para el profesor Lord Jaime, dice, mañana sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿será a favor o en contra? ¿Qué pasará? Bueno, la Corte ya falló en primera instancia. La defensa de Castillo ganó. Las organizaciones de Estados Americanos
ya falló también a favor de Castillo y ahora las Naciones Unidas. Pero no solamente eso, la Unión Europea con su canciller español falló a favor de Pedro Castillo. Pero no solamente eso, CELAC, la comunidad de estados latinoamericanos y el Caribe, en esa 7ª cumbre, los 34 países fallaron a favor de Pedro Castillo. Pero algo más, las 24 regiones del Perú. Es decir, amigo, no hay gobierno, no hay. Y si hay gobierno, habrá pues para la derecha, habrá para intereses, pero no para todo el pueblo peruano. Por esas razones participan los organismos internacionales. ¿Por qué? ¿Cómo voy a invertir en el Perú si no tengo un respaldo del Estado? El Estado está partido. El equilibrio de poderes no funciona. No funciona el Estado de Derecho. No funciona el debido proceso. Entonces, ¿cómo voy a invertir yo? Porque si invierto yo, las comunidades salen al frente y me van a bloquear. No tengo el aval del Estado. Es eso lo que está pasando en el Perú. No hay inversión. Si el Estado no cumple con los requerimientos de los organismos internacionales, puede ser bloqueado. Y hay alguien que dice por ahí, no, las resoluciones de la OEA no son vinculantes. Y yo te pregunto, si no son vinculantes, no tienen carácter de ley. Y si no tienen carácter de ley, ¿por qué lo bloquearon a Cuba? ¿Por qué lo bloquearon a Venezuela? ¿Por qué? Si no son vinculantes. Entonces, compañero, ahí está. ¿Por qué Fujimori? Acá, el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal dijo, Fujimori sale, lo indultaron, y la Corte dijo no, y lo regresó. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, compañero, lo que pasa es acá, ponte que proceda a manifestarse las Naciones Unidas y lo bloquea el Perú. Cuando bloquearon a Venezuela y a Cuba, salieron adelante. ¿Por qué? Porque Cuba y Venezuela se alinearon a Rusia, se alinearon a la China, se alinearon a Irán, se alinearon a Corea del Norte, a Vietnam. Esta derecha, aquí se va a alinear a Maduro, aquí se va a alinear a Cuba, a la China, ¿a quién? Se va a autoliquidar. El PBI ya no va a funcionar, porque no ves que los 194 países te van a bloquear, ya no vas a poder vender ni comprar. Y el BCR vuela por los aires, Julio Velarde se va y empiezan las grandes movilizaciones y las tomas y los saqueos. Eso es. Entonces, compañero, por eso que le dice por ahí la derecha bruta y achorada, por eso le dicen, ¿por qué bruta la derecha? Ellos no intercambian ideas como nosotros. ¿Tú crees que una prensa va a venir acá y se va a poner delante de ustedes para deslindar? Jamás, pues, compañero, jamás. Nosotros lo hacemos. ¿Sabe por qué lo hacemos? Porque tenemos un principio socialista, porque te podemos demostrar. Y acá, dicho sea de paso, están todas las ideologías, acá, todas. Y eso es bueno, no hay que tenerle miedo. Solamente tiene miedo al debate, a la polémica, el que miente, me dejo entender, pero el que no. ¿Por qué? ¿Por qué, compañero? Entonces, amigo, por esas razones yo me paro acá, invito, de repente alguien no está de acuerdo con mis ideas, intercambiamos ideas, pero no me vas a meter preso, pues, compañero, ¿verdad? Tampoco me vas a insultar, ¿cierto? Bien, compañero. Bien, ¿alguna otra participación? De repente, sí. Sí, acabo de decirlo. Falta el pronunciamiento del Estado. El Estado tiene que pronunciarse frente a los requerimientos que ya lo mandó la resolución los organismos internacionales. ¿Ya, compañero? Bien, bien, bien. A ver, compañero, no distraiga, sí, de repente otra participación, otra pregunta. Jaimito, acá yo tengo una pregunta de Vladimir Snowden Pelayo Solís. Él pregunta, un interrogante para Jaimito. ¿Cuáles son las 10 estrategias de manipulación de Noam Chomsky? Ah, compañero, es cierto. Acá tengo las 10 estrategias de manipulación de la prensa. Lo dice Noam Chomsky en el mundo. Y obviamente el Perú está en el mundo. Oiga, amigo, una, dale al pobre circo.
dale al pobre artistas, dale al pobre pobre. 2, háblale al pobre de delincuencia, ahí tengo. No le des una cultura progresista, dale una cultura alienante. Tienes que crear fantasías para tenerlo maniatado, novelas, es decir, amigo, y eso es lo que nos da la prensa. La prensa no ha visto que dice, señores, flash, un elefante mató a una pulga. El zorrito ronró, toda la prensa y la gente, toda una manipulación, y no ven el problema de las necesidades. Acá no, acá amigo vemos las necesidades de cada región, de cada país, en Latinoamérica y en el mundo. Eso no le conviene a ellos.